Por supuesto, lo que interrumpió toda la ceremonia de Pelé fue la asunción de Lula como presidente de Brasil por tercer mandato. Tercera vez que asume la presidencia, primera vez en la historia que hay una persona que asume 3 mandatos. Varias imágenes que dejó esta ceremonia cargadísima de simbolismo. Sabemos, la izquierda tiene debilidad por los símbolos. Sí. Lula lo ha caracterizado toda su carrera y estuvo muy cargado de eso. Esta es una de las imágenes, el Rolls Royce que lo llevó primero hasta el Congreso, porque primero juró ante el Congreso. Un simbolismo raro para la izquierda, el Rolls. Bueno, eso es más algo, vamos a decir, esto tiene más que ver con la tradición histórica de los presidentes. Es el Rolls Royce con el que suelen ir los presidentes brasileños por lo que es la explanada de los ministerios. Recordemos, Brasilia es una ciudad diseñada para ser capital, para ser el centro del poder político, judicial, legislativo. Diseñada está todo presente ahí. Y para moverse solo en auto. Esta es otra de las imágenes que dejó, ¿no? La gran cantidad de gente. Se calcula que 300.000 personas, todos de rojo. Obviamente los bolsonaristas con esto se hacían un festín, porque vieron que Bolsonaro, el símbolo que adquirió fue la bandera de Brasil. Y todo, ¿vieron? Se viene el comunismo, todos de rojo. Bueno, ese corre del PT, el Partido de los Trabajadores, y obviamente ya sin necesidad de disimular, digamos, la identidad del PT. Mucha gente, obviamente, muchísima gente, por supuesto, muchísima gente. Operativo de seguridad. Fíjate, este es un arma para bajar drones, específicamente. Pero, ¿por qué esa...? Qué rara la forma. Es específicamente diseñada para bajar drones. No hubo necesidad de utilizarla, pero fue precaución. Un hombre fue arrestado, un hombre de 31 años, tenía un cuchillo y explosivos, medio pirotecnia, más que una bomba. Pero había mucha preocupación después de lo que había pasado el sábado anterior, de la semana pasada, cuando un hombre arrestado con explosivos de verdad dentro de un camión cisterna que quería hacer volar Brasilia. No pasó nada, por eso inclusive veíamos la imagen de antes ante el Congreso. Primer discurso fue justamente ante el Congreso, donde él juró, donde habló, como vos un poco venías comentando, hizo un diagnóstico catastrófico de la situación de Brasil. Desde lo económico yo creo que hay bastante exageración, es lo lógico, digo, como suele ocurrir en el presidente que asume, tiene que destruir de alguna manera lo que hizo el presidente anterior para... el nivel de agresividad que fue la campaña, porque la verdad que fue brutal. Que fue brutal la campaña en Brasil, planteando mucha, obviamente, la situación, con una situación económica que la verdad es que es bastante estable. Hay algunos desequilibrios, es verdad, pero esta es una imagen, perdón, que también dejó el diputado que estuvo sosteniendo una Biblia, todo la ceremonia sosteniendo una Biblia, es un capitán de la policía militar que, bueno, se declara como ex-gay, una cosa muy particular, pero que tiene un discurso muy fuerte, bien de derecha y que, lógicamente, quiere apuntar contra Lula. Fue una de las imágenes que dejó. Y un discurso que, además, te decía, bueno, tuvo un contenido económico, algunos un poco preocupados porque mucho énfasis en la presencia del Estado en la economía, algunos que temen ahí, bueno, de hecho, uno de los decretos que sacó, porque ni bien asumió, sacó varios decretos, entre otras cosas, sacando algunas empresas del plan de privatizaciones que había iniciado Bolsonaro, Petrobras y otras empresas fuera de eso. Cuando hablábamos del simbolismo, yo te diría que esta fue la imagen más potente en términos del mensaje que se quiso dar. ¿Por qué? Porque como no estaba Bolsonaro para entregarle la banda presidencial, ¿qué dijo Lula? Que me la entregue el pueblo. Y hizo una selección básicamente de personas de alguna manera excluidas. Por ejemplo, la mujer que le termina entregando la banda es una dirigente cartonera. No sé si una Grabois brasileña, pero algo parecido en el sentido de que es una dirigente cartonera de muchos años. Había un hombre con parálisis cerebral, un nene negro afrodescendiente. Bueno, un poco ciertos sectores de alguna manera desclasados, perjudicados, que hizo escenificar que era quienes le estaban entregando el poder. Después el momento en el que llora, primero siempre la imagen de Janja, su esposa, sosteniéndole el discurso. También eso se vio el día que ganó las elecciones, en su discurso, leyendo y sosteniendo el curso. Bueno, eso es cuando hablaba de la pobreza en Brasil, de cómo había aumentado la pobreza. Tercer mandato, a ver, los 2 primeros mandatos fueron un Lula que si bien creo que cuando asumió por primera vez había mucho temor, terminó demostrando que hizo un gobierno muy de mercado, con totalmente muchísima baja de la pobreza, mucha gente que ascendió socialmente en los 2 gobiernos de Lula. Yo me imagino que, más allá de los temores por el ministro de Economía, creo que es una cuestión de tiempo. Lula
Hay que ver, yo te diría, yo vengo viendo cuál es la reacción hoy del mercado. Hay alguna inquietud, que no había tanto antes de que asumiera, pero porque a ciertas cuestiones puntuales. Primero, el ministro de Economía, que no es alguien del mercado, él tuvo ministros de Economía súper tecnócratas en sus dos gobiernos. Esta vez eligió un militante político, que es Fernando Haddad. Después, las primeras medidas que tomó antes de asumir es subir el techo de gastos. En Brasil hay una enmienda constitucional que básicamente te prohíbe gastar por encima de la inflación y por encima de la recaudación. Bueno, eso se removió, sobre todo con la excusa de un poco del gasto social. Bueno, eso entonces ya se augura un mayor déficit fiscal. Y después, bueno, esto que te decía antes de, bueno, mucha énfasis de vuelta en el Estado, no está claro cuál es el plan para que haya mayor inversión, o sea, en qué está pensando Lula para que haya una mayor inversión en términos económicos. Y lo que hay que tener en cuenta acá es que en sus dos etapas anteriores le tocó el momento de mayor esplendor de América Latina. Es un mundo diferente, ¿no? Es un mundo completamente otro mundo. Sí. Vos ves el peso, digamos, del gasto público en ese momento versus hoy, es muchísimo mayor hoy que el que tenía en ese momento. El precio de los commodities. Y recibe un Brasil con deflación, Bueno, es un Brasil que viene... Ahora, o sea, va a terminar el año con cierta inflación, pero 5,7 o 6%. ¿no? De países de menor inflación de América Latina. Claro. Porque, obviamente, ahí es verdad que hubo una baja circunstancial de los combustibles, que eso hay que ver cómo evoluciona el año que viene. Bien. Bueno, varios desafíos que tiene por delante Lula, vamos a ver cómo hace, y un gabinete enorme. No es el mayor, es el segundo mayor, 37 ministros, en gran medida para juntar apoyo de otros sectores políticos.